Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el libro de Éxodo. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo, la Biblia en casa. Ya estamos culminando el libro de Éxodo y hoy voy a leer para ustedes el capítulo 39, pero voy a iniciar a partir del versículo 32. Quiero colocarlos un poco en contexto porque el capítulo 39 describe, son las vestiduras sagradas para los sacerdotes. Y recordemos que el tabernáculo es el lugar donde iba a morar la presencia de Dios, allí. Entonces voy a leer para ustedes a partir del versículo 32, dice: toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín
y la cortina que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromática y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y su pedestal, las cortinas de atrio con sus postes y bases, y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión, y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés por su parte inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Hoy continuamos con nuestras abreviaturas de casa, C de confesión. Y la iglesia de Dios debe ser edificada como Jehová ha mandado. Y observa por favor el versículo 32 cuando dice: toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se los mandó a Moisés. Esta frase aparece 10 veces en este capítulo 39. Y esto nos afirma que Israel construyó los componentes del tabernáculo según las instrucciones dadas por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los aspectos de la vida de la iglesia, el gobierno, el culto, los ministerios, el evangelismo, debe ser de acuerdo a la voluntad del Rey Jesucristo. Y la Biblia advierte contra el culto voluntario, formas de religión y espiritualidad inventadas por el hombre de acuerdo a su propia sabiduría, ya que esos son formas inútiles de complacer a Dios y eso no sirve para nada en la lucha contra el pecado. Y yo quiero invitarte esta noche a que me acompañes a leer Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23, dice así: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, porque como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afecta piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Confesemos esta noche, porque este versículo, y pensando en Colosenses, en cómo el Señor en este versículo recuerda que ellos hicieron todo tal, toda la obra del Señor la hicieron tal y como el Señor se los había mandado. Y nosotros a veces queremos tener una iglesia a nuestra medida, un ministerio. A veces vamos a la iglesia con nuestros propios filosofías y tradiciones del hombre
y no hemos querido tener una iglesia conforme a Jesús, conforme al Rey, que da instrucciones, que nos indica cómo debe de ser su iglesia, así como le indicó al pueblo de Israel cómo iba a ser su tabernáculo, cómo iban a utilizar los sacerdotes sus vestiduras. La Biblia es suficiente y nos indica todo lo que necesitamos saber para que la iglesia esté constituida conforme a la voluntad de Jesús. Oremos esta noche. Padre, yo quiero pedirte, Señor, esta noche que nos perdones, porque nosotros a veces no hacemos toda la obra tal y como tú nos las has ordenado. Perdónanos, Señor, porque a veces estamos dentro de un ministerio o estamos evangelizando o estamos dejándonos utilizar por ti, pero Señor, todavía seguimos adoptando filosofías y tradiciones del hombre. Y por esa razón, Padre, cuando nos decepcionan dentro de la iglesia, uno ve que muchos terminan yéndose porque el pastor no le habló o tal hermana lo ignoró y no nos toleramos nuestras diferencias. Yo te pido, Señor, que nos perdones, porque por mucho tiempo hemos querido tener una iglesia más conforme a mi medida, a lo que yo quiero, y no una iglesia conforme a la voluntad de tu Hijo Jesús, nuestro Rey. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por ser tan egoístas. Perdónanos, Señor, porque hay algo de complacencia en nosotros, de creernos más importantes. Perdónanos, Señor, por no hacer tu obra tal y como tú nos las has ordenado, por colocar excusas, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestras diferencias son más importantes que el llamado. Perdónanos, Señor. Ellos terminaron la obra completa, Señor, y recibieron tu bendición. Perdónanos, Señor, porque a veces cuando hacemos alguna tarea de la iglesia, Señor, o algún servicio, no la hacemos completo, sino que a veces ponemos excusas, Señor, y ni nos arrepentimos de eso. Yo te pido, Señor, esta noche que tú nos perdones y que nos ayudes, Señor, a acatar tu obra tal y como tú lo has ordenado. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la segunda palabra es adoración. El versículo 30 dice: la placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello: santo para el Señor. Santo para el Señor. Y yo te invito a que esta noche lo puedas adorar, porque nuestro Dios es un Dios santo, puro y limpio, pero también es un Dios de orden. Aquí en este capítulo podemos observar en las vestiduras sacerdotales cómo Él la describe, el efod, el pectoral, las otras vestiduras, y cuando Él ingresa, inspecciona el santuario, que ya todas las cosas entran al tabernáculo, uno se asombra del orden. Y nuestro Dios es un Dios de orden, y por eso merece ser adorado y exaltado esta noche. Te invito a que adoremos a nuestro Dios. Padre, queremos adorarte porque tú eres un Dios santo, Señor, santo, puro y limpio. Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú. Eres un Dios de orden, Señor. Cada cosa ingresó al tabernáculo e iba colocada en el lugar indicado. Tú eres un Dios de orden, un Dios, Señor, que tiene
todo bajo su control, que ningún detalle se te escapa, Señor. Te adoro, Señor, por darnos la oportunidad de formar parte de tu pueblo, Señor, y que a pesar de nuestros errores, a veces de querer buscar una iglesia perfecta, te adoramos, Señor, porque sigues insistiendo en nosotros. Y esa es muestra de tu amor y de tu gracia. Te adoramos, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Rey, quien es el mediador, Jesús, entre los hombres y el Padre. Te adoramos. Recibe nuestra adoración esta noche y toda la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos sea a ti. Amén. La tercera palabra es súplica. Y yo quiero hoy decirte algo, querido amigo, hermano de la iglesia. La palabra de Dios es suficiente. En todo sentido es suficiente. La Biblia, aquí puedes encontrar todas las respuestas que tú estás buscando. Y uno ve en este pasaje cómo el Señor guió a los ministros de Dios, cómo el Señor les dio las instrucciones al ministro, al sacerdote que iba a ser el mediador entre Dios y el pueblo. Él los guía y les indica a cómo debían de ordenar su casa. Yo quiero invitarte a leer 1 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estos sacerdotes iban a estar bien capacitados, es porque estaban escuchando la palabra de Dios que le estaba dando unas instrucciones claras y concisas, y ellos debían de aplicarla. El pastor, los ministros, los servidores, debemos de buscar la palabra, la cual es suficiente. No buscar otra cosa, otro libro. Esto es suficiente. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir y capacitar al siervo de Dios. ¿Para qué? Para que haga una buena obra, como terminaron haciéndolo ellos aquí. Ellos hicieron una buena obra tal y como el Señor se los había mandado. Oremos e intercedamos esta noche para que la palabra de Dios sea el centro de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Que la palabra de Dios sea suficiente, sea lo único que pueda llenar nuestros corazones, para que de esa forma podamos hacer la obra tal y como el Señor nos ha ordenado. En estos tiempos donde estamos por este medio, mientras que está la pandemia del COVID, el Señor nos sigue ordenando a que sigamos predicando su palabra, a que sigamos siendo iglesia en medio de estar encerrados en casas. Debemos seguir escuchando la palabra de Dios y hacer toda la obra que Él nos mandó. Oremos esta noche para que el Señor nos ayude a que su palabra sea el centro y que de esa forma podamos hacer toda la obra que Él nos está pidiendo que hagamos y seamos fieles a Él. Levanta una oración conmigo. Padre, esta noche queremos clamar por la iglesia, Señor. Queremos pedirte, mi Dios, que tu palabra sea suficiente para la iglesia, para el pastor, para el siervo tuyo, Señor.
Padre, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y capacitar al siervo de Dios. ¿Para qué? Para hacer toda la obra tal y como tú se la habías mandado a Moisés. Ayúdanos, Señor, a hacer la obra tal y como tú quieres que la hagamos, Señor. Ayúdanos a enamorarnos de la palabra de Dios, a tener celos, Señor, por ella, a que nuestras acciones sean coherentes con lo que dice la Escritura. Que el centro de nuestra vida seas tú, Señor. Que el centro de tu iglesia seas tú, Padre. Tú eres un Dios de orden, Señor. Ayúdanos a ser organizados. Ayúdanos, Señora, así como cuando trabajamos y nos piden hacer las cosas bien, con excelencia, que cuando pongamos nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia, lo hagamos con excelencia para la gloria y la honra tuya, Padre. Señor, yo te pido que tú nos proveas de siervos, de líderes capacitados, que amen, que quieran estudiar las Escrituras y aplicar la obra tal y como tú, Señor, se los has ordenado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestras vidas. Levanto una oración por la iglesia, rogándote, Señor, que nos des sabiduría, que nos des la dirección y que seamos fieles en cumplir tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, agradecimiento, y yo quiero esta noche invitarte. Yo sé que casi todo ha sido como el versículo. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor lo ha mandado. Pero es como que todo lo que dice el capítulo 39 se resume en esa frase que aparece 10 veces en ese capítulo. Y terminemos agradeciendo. La obediencia trae bendición de Dios. Y el versículo 43 dice: Moisés por su parte inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, ¿qué ocurrió? Los bendijo. Los bendijo. La obediencia a Dios trae bendición. Y hay una bendición que se le da al pueblo exclusivamente de Israel. Y se encuentra en Números capítulo 6. Por favor, acompáñame. Números capítulo 6, versículos 23. Versículos 23 al 26. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Es una de las bendiciones sacerdotales que Moisés le da al pueblo de Israel. De igual manera, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador, fue enviado al mundo para bendecir a los pecadores, a fin de que cada uno se convierta de su maldad a Dios. Cuando Jesús subió al cielo, yo quiero que me acompañes y vea las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas, capítulo 24. Lucas, por favor, capítulo 24, versículos del 50 al 51. Y dice así: Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Terminemos este tiempo
dándole gracias a nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, que nos bendice, que Él alzó sus manos a sus discípulos y los bendijo. Y hoy quiero que le demos gracias al Señor, porque esa bendición es para su pueblo, para los que hemos creído en Cristo Jesús. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Esa bendición, si tú lo obedeces, si tú haces toda la obra que Él te ha ordenado hacer, el Señor viene y da bendición. Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque tú nos bendices. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos bendeciste. A estos pecadores malvados, tú trajiste bendición, trayendo nueva vida y esperanza a todo aquel que cree en ti, Jesús. Gracias. Gracias porque tú nos bendices y tú nos guardas. Gracias porque tú miras con agrado y cada día nos extiendes tu amor y nos perdonas. Gracias porque tú muestras tu favor, Señor, en estos tiempos cuando algunos, Señor, se sienten desamparados, solos. Tú muestras tu favor enviando alguna ayuda, Señor. Gracias porque sobre todas las cosas tú concedes paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, y queremos que todos te invoquen, Señor, para que de esa forma, mi Dios, todos puedan recibir esa bendición. Alabamos, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar la palabra juntos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Te invito a que mañana te prepares, es el último capítulo, el capítulo 40 de Éxodo. Y mañana te informaremos cuál es el próximo libro que vamos a estudiar. El Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Feliz noche. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo mi vida eres tú, sí, mi vida
el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo.